Bueno, pues exactamente. nada, serás, tú mandas. ¿Qué quiere que hablemos? Bueno, yo como os estoy escuchando hablar y estoy embobado porque me encanta escucharos hablar, nada, yo el tema de, claro, por supuesto, el tema medicinal. Quiero aprovechar que tengo en la parte izquierda a Miguel Ángel Pertierra, por la parte de la medicina convencional, en la parte de la derecha Iván Terregrosa, por esa medicina a lo mejor tradicional, a ver, aprovechando que Iván es quiropráctico, pues me gustaría en un principio, ¿no? Que me comentaras, por ejemplo, Miguel Ángel y luego Iván, ¿no? El tema de la medicina en la actualidad, para empezar así un poquito suavecito, ¿no? Si veis que la medicina hoy en día es un avance o simplemente es un negocio, para empezar. ¿Entramos ya, Serach, o del programa o...? Sí, sí, esto sin edición y sin nada. Ah, Aquí vamos, aquí luego ya os daré las buenas noches si acaso, pero de momento esto es así. Si pues es sin, eso, si es sin edición, llevamos media hora grabando ya desde el principio. muy bien. Pues nada, que la medicina, pues yo te diría que 50 y 50%, por una razón, estamos avanzando en temas médicos, en temas de cirugía, en temas de diagnóstico, en temas de farmacopea, pero evidentemente lo que mueve la medicina o parte de lo que mueve la medicina son las farmacéuticas, también las empresas que venden aparatos de electromedicina, que no hay que olvidarlas, las empresas también, pues que venden los servicios sanitarios, sobre todo, por ejemplo, lugares como en España, que cada vez la presión es mayor para que te tengas que hacer un seguro sanitario. Y bueno, también hay que decir que, bueno, también hemos logrado hay algo importante y elementos importantes dentro de la medicina, pero también en los últimos tiempos se ha retrocedido, y estoy hablando de España, se ha retrocedido en la calidad de medicina. Hace unos años una lista de espera era impensable que alguien se tirase más de 3, 6 meses en una lista de espera para una analítica, para una resonancia, para una cirugía, para una consulta. Y ahora, casos vivos tenemos, ¿verdad, Serach? Que para una, por ejemplo, rehabilitación yo estoy esperando 22 meses y no lo digo, no, y sin utilizar ningún tipo, no soy persona de utilizar ningún tipo de influencia, 22 meses, además tengo los papeles por escrito, por lo cual a cualquier persona que quiera en la Seguridad Social española, 22 meses esperando una rehabilitación totalmente necesaria que se había prescrito 3 veces, pero no se daba rehabilitación. He estado esperando una consulta de medicina de especialistas mucho más de un año y llevo 2 años de demora en esperando otra consulta de especialistas. Por lo cual hay que plantearse, ¿son intereses creados? Porque después ve a ciertas personas pues, que gritan, que insultan, que molestan y a los 3 días tienen la consulta. De hecho, en lugares tú ves personas que cuanto más se gritan, más molestan, más fastidian, y ayer me lo comentaban, entran ante a la consulta. Parece que hay que llevar, no sé si un medallón de esos grandes, hay que ir como un rapero con el pistolón, desgraciadamente. Cosas que me parece impresentable, hay que decir. Yo creo que me parece impresentable que a esas personas se les dé el beneficio de para que no molesten lo voy a colar. O yo sé mis derechos, pero los demás se fastidian con los derechos. Entonces, yo creo que la parte administrativa también de la medicina es importante. Tan importante la parte médica como la parte administrativa. Hay muchas personas pues, que están esperando cirugías, consultas y que realmente se están fastidiando debido a que otras personas gritonas, insultonas, maleducadas, realmente fastidiosas, pues le interesa, pues yo voy primero y el que venga detrás carré. Yo, ante todo, si ahora es mi turno, por supuesto, en líneas generales, desde luego todos estamos notando esto que nos estás contando y es una realidad que está ahí. Pero si ahondamos un poco más, o sea, si vamos a la base, o sea, lo que es el fundamento de la medicina, ante todo, lo primero tengo que decir
que yo, lo poco que utilizo el sistema sanitario, siempre me he encontrado con una cantidad de profesionales enorme. O sea, yo creo que se sustenta más por la profesionalidad de la gente que trabaja en ello que el sistema. El sobretrabajo del personal sanitario completo, ¿eh? El sobretrabajo de muchos de los personales sanitarios, porque como en todas las profesiones, y perdona que te interrumpa, sin problema. Hay personas que sobretrabajan y hacen muy bien, y desgraciadamente el garbanzo negro, la oveja negra, oveja u ovejo, porque ahora hay que decir oveja u ovejo, pues desgraciadamente se nota más y dicen tal médico, enfermera, auxiliar o enfermero, pediatro, son malísimos o buenísimos. No, vamos a ver, como en botica y de todo. Pero yo creo que ese sobreesfuerzo del personal sanitario hace que muchas de las deficiencias sanitarias, por lo menos en España, no se noten tanto. Ahí es donde quería llegar. Tú lo has dicho con otras palabras, exactamente es eso. O sea, las deficiencias que estamos sufriendo ahora mismo con el sistema sanitario español, además lo sé de primera mano porque mi mujer trabaja en ello, no directamente en el sistema sanitario, sí, pero sí como investigadora, luego hablaremos de ello, qué temas se está investigando y qué conclusiones se están sacando. Pero ante todo decir eso, o sea, que el sistema sanitario, si aún lo poco que le queda de bueno o lo mucho que le queda de bueno es ese factor humano de la gente que trabaja en ello. Yo siempre he notado, de verdad, lo que tú has dicho muy bien, es el sobreesfuerzo, el esfuerzo que va mucho más allá del personal sanitario que atiende a la gente. O sea, eso se nota. Como tú bien has dicho, habrá ovejas negras, habrá gente pues que no cumplan con esas expectativas, pero desde luego en la mayor parte sí. O sea, me puedo hacer cargo de, yo que sé, un centro de urgencias el fin de semana, la cantidad de trabajo que tiene y la cantidad de actuaciones, no sé cómo se da en jerga médica, pero la cantidad de intervenciones innecesarias a las que se encontrará seguramente una noche de urgencias, un viernes, un sábado por la noche, que podrían ser evitables, porque el español, todos lo sabemos, somos muy de ir a urgencias a la mínima, y aún así con cuánta profesionalidad lo gestionan y cómo sigue funcionando el sistema sanitario español, aún así, con las deficiencias que tiene, porque la administración, como tú bien has dicho, tiene gran culpa, pero esa administración es una gestión de la administración, que eso viene de más arriba. O sea, esto ya sería pues ahondar en el sistema político, en el Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera. Más que de responsabilidad, evidentemente, tú y nadie, por ejemplo, pensaría mover un camión de 10.000 toneladas o de 10 toneladas o de 100 toneladas con 50 personas. Me explico. Es que lo que no se puede es mover 1.000.000 de personas con 50 especialistas, por decir. Lo que no se puede es utilizar los mismos personal sanitario que hace 40 años, cuando hemos duplicado en muchos lugares la población. Es imposible. Si tú me hablas pues de la España despoblada y que hay los mismos médicos, pues te diría, pues vale, pero es que desgraciadamente en esa España despoblada también hay menos médicos. O sea, donde se necesita no han aumentado y donde había se han quitado. Entonces, me parece muy bien porque después resulta que te enteras pues que los señores dirigentes, pues yo no sé que ninguno haya dicho, a mí no me han atendido para un parto, por ejemplo, ni me han atendido para una fractura, ni estoy esperando un año. No tengo yo constancia que de ningún señor político o señora política, compañero o compañera de los políticos tenga ningún problema. No lo he escuchado, a lo mejor. Sí, en cambio, los españolitos de a pie, yo soy médico, que tengo que decir que dirán, tú tienes... No, vamos a ver, yo soy médico y soy un número de la Seguridad Social, un cliente, un paciente, no sé cómo se llama ya, porque la verdad no lo entiendo ya tampoco. Para mí siempre fueron pacientes y personas, pero ya no sé lo que somos. Yo llevo esperando 2 años un especialista. En el mes de marzo, 2 años exactamente, esperando la revisión de una cosa importante. ¿Qué hago? ¿Me busco una K-47 o me llevo un medallón y una colgante de oro y le digo, mira, es que, ¿qué pasa? No me parece lógico. Y perdona que me ponga muy alterado con esto, pero creo que es impresentable el que uno se tenga que rogar por la asistencia médica y por la vida, cuando estás viendo verdadera dejaste en otras cosas y que se está haciendo, evidentemente,
un, no sé si mal uso, pero no un uso adecuado del sistema sanitario. Ya no por el usuario, que evidentemente la educación y cultural, porque yo he estado de médico y he dicho, me voy al hospital porque el médico de cabecera me tarda 6 meses en hacer las mismas pruebas. Pero esa es una saturación. La otra saturación es que para verte un especialista, que puede tener uno patología. Yo tengo la desgracia de que he necesitado como enfermo que me vean, pues tengas que tirarte años con eses para que te den una consulta, una revisión de una patología importante, no grave, evidentemente, no estamos hablando de un carcinoma ni una enfermedad mortal, pero sí una patología que va a depender mi calidad y cantidad de vida. Me parece impresentable. Si los señores políticos les pasa lo mismo, por favor que lo digan. Compañeros, compañeras del Partido Azul, del Partido Rojo, del Partido Verde, del Partido Naranja, me da exactamente igual, pero tengo por lo menos la impresión que no pasa así. Cuando uno de los señores que se sientan en el hemiciclo, yo no he escuchado ninguno que haya dicho, pues yo es que he dado a luz y es que me ha visto el que me tocaba porque me tocaba. No, no, es que a lo mejor le ha tocado el jefe de servicio, por casualidad, ¿eh? Eso siempre por casualidad. Y le han dado una habitación para esa persona sola, por casualidad, ¿eh? Por casualidad. Perdona. Y le cierran la planta del hospital. No, Le cierran la planta del hospital. ¿Eh? Y le cierra la planta del hospital para esa persona sola también. Lo que no quiero que se diga esa frase que se utiliza mucho en Andalucía, todos somos iguales, pero no más iguales que otros. Esa es la impresión que me da. Por favor, que ojalá venga alguien que aclare. No, no, yo he estado, señor político, señora política, yo he estado 22 meses esperando que me den rehabilitación. Por favor, que venga alguien y me lo diga, porque es que me parece impresentable. Impresentable, sí, no. Perdón, Iván, impresentable, indignante y teniendo perfectamente, Miguel Ángel, porque bueno, ya sabéis, ¿no? Yo también tengo, lo sabéis los dos, tengo una lesión importante en la mano. Yo sé lo que es estar más de 2 años y medio esperando a que te den una cita para un traumatólogo, que dices, bueno, después de 2 años y medio, ¿qué puedes esperar? ¿Una mejoría? Si todo lo contrario. Lo que no entiendo es cómo puede ser, por ejemplo, que viviendo en la España tan moderna, tan cool en la que estamos viviendo hoy, ¿no? Hoy en día parece ser que todo es súper genial y sin embargo tenemos una calidad, ya no voy a decir de educación, pero sanitaria, que es que da pena. Y a todo esto, y de aquí nace esta terrible de esta noche, es porque el otro día te comentaba, Miguel Ángel, que una noticia, ¿no?, de medicamentos psiquiátricos que causan más muertes que la heroína o la cocaína incluso, ¿no?, según un estudio. Hablamos de las benzodiazepinas, estamos hablando del Xanax, del Valium, del Transilium, del diazepam, del Tranquimacin. Todo el mundo los conoce porque posiblemente todo el mundo en su casa tenga una cajita en un cajón que somos capaces de automedicarnos, cuando si realmente miramos esos prospectos, a mí me llama mucho la atención, Miguel Ángel, tú como médico, a ver cuál es tu opinión, me llama mucho la atención que en muchos de estos prospectos nos encontremos los términos como que inducen al suicidio, pueden efectuar una interacción con tu mente y puede ser adictivo a esta sustancia. Estamos hablando de drogas muy potentes, incluso que pueden llegar a matarte. Hablamos de medicamentos convencionales que te podría recetar cualquier médico si vas diciendo que, ay, que es que estoy triste, es que me ha dejado la novia, es que tengo problemas en el trabajo, y te los recetan con una facilidad que ni un camello en el Bronx. Hay que tener, yo me gustaría matizar también, lo que he podido encontrar de este estudio. Hay que decir que la mezcla de medicamentos, el medicamento hay muchas personas, desgraciadamente, igual que se enseña pues cierto elemento en la clase de, no sé cómo si se llaman todavía institutos, espero que sí, es que no lo sé, desgraciadamente con tantos cambios verbales, semánticicos, aunque siempre es lo mismo, la educación, pues desgraciadamente la educación sanitaria, yo no lo veo, sinceramente no lo veo. Y una de las cosas es que, y estamos hablando de nuestro entorno, en muchas casas, en muchos domicilios, en muchas personas tienen una farmacia dentro de su casa. Y voy a contar una cosa que ocurrió en el viaje de Egipto y lo he contado alguna vez, no sé si donde vamos con Enrique de Vicente, se me acerca una señora traída por Enrique, pues que tiene diarrea. Estamos en una mesa pues con 8 o 10 personas más, allí comiendo, y se me acerca porque claro, para preguntarme pues qué podía tomar o no.
Y lo que digo es verdad porque además tengo testigos. O sea que cuando uno tiene... no es que cuando uno tenga testigos no diga la verdad, pero aquí en este caso todavía pueden venir los testigos a declarar si alguien lo requiere. Pues esta persona preguntó que tenía diarrea y que podía tomar. Puedo decir que las 8 o 10 personas que estaban allí, cada uno dio su opinión. Opiniones muchas veces de verdadera barbaridad, que hacían riesgo vital. Yo no pude hablar hasta el final. Y dije, si los doctores han hablado, yo no tengo nada que hablar. Evidentemente, después la señora nos fuimos aparte y le estuve diciendo las indicaciones lógicas. Pero aquí parece que cuando uno ve un programa de televisión de gritos, ya eres abogado, ya eres médico, ya eres arquitecto, eres economista. Y cuanto más grito, más médicos, más economistas, más... A mí me han llegado a discutir que un antibiótico es para la fiebre y que realmente el antibiótico, esos son uno de los abusos. Y yo diciéndole, mire usted, en este caso era una mujer, igual me hubiera dado, porque es que aquí hay que tener ahora cuidado, que sea hombre, pues no, en este caso era una señora. Yo, señora, mire usted, el antibiótico no es para la fiebre, el antibiótico es para una serie de gérmenes, se llaman bacterias, hay que utilizarlo. Yo le doy a mi niño un sobre de este medicamento y se le quita la fiebre, claro. Después ocurre lo que ocurre, superbacterias peligrosísimas. ¿Qué sucede? Pues que estamos poniendo en riesgo vital nuestra vida. Y el medicamento más simple, fijaros, un medicamento que tenemos en casa o que muchas personas tienen en casa, que sirve para quitar esa fiebre, para quitarte algún dolor, que se utiliza en ciertas dosis, es mortal. Decía que la diferencia entre los venenos y medicamentos, lo decía Paracelso, si no recuerdo mal, la diferencia entre medicamento y veneno es la dosis, ¿eh? De hecho, en muchos sitios se llaman todavía los venenos, las drogas. Y droga es el Valium, droga es cualquier, o sea, el Valium, la benzodiazepina, pero droga es cualquier medicamento, ¿eh? Muchos piensan que las benzodiazepinas producen las muertes y producen muy regado, evidentemente. Si tú vas a conducir, y muchas personas se toman su analgésico, su relajante, su benzodiazepina, pues no deben conducir tampoco. ¿Sabe qué te dice? Cuidado con cuando vaya a conducir. Da igual, aquí pues parece que da exactamente igual pues, que conduzcan. Pero el tema es que hay personas pues, que mezclan medicamentos. Evidentemente porque aquí dentro de todo el médico prescribe una cosa y el paciente hace lo que les viene en gana. Lo que se llama la adherencia al tratamiento, desgraciadamente en muchos casos no es así. Algunos dirán, ¡qué barbaridad! No digo que todo el mundo, pero evidentemente hay muchas personas. Pero es que no solamente eso. Yo he visto a personas de tomarse una benzodiazepina y tomarse un lingotazo de alcohol y beber alcohol como un descosido, cuando es de verdadero riesgo. Y la mezcla de benzodiazepina, yo me tomo una, me tomo otra, me tomo otra, me tomo otra, y eso es un riesgo importante. Evidentemente, yo no voy a entrar y creo que uno de los elementos que se habla en este estudio de la Universidad de Vancouver, igual que dice algunos médicos, que el problema es el cóctel peligroso para la salud. Un cóctel, no un cóctel de bebida, sino un cóctel de medicamentos. El cóctel de medicamentos lo debe realizar el médico. Y lo dice un médico de la universidad o del estudio de Vancouver, el doctor Keith Hamat, si no lo pronuncio mal, porque también aquí parece que uno tiene que saber 300 idiomas y que desgraciadamente pues la pronunciación, yo ayer veía una película donde lo que se escribía, la pronunciación era completamente distinta y demás. Dice una cosa que una simple receta puede cambiar la vida. Es que una receta es algo muy serio. Si uno no sirve y uno dice, por una infección, me tomo el medicamento 3 días, cuando tiene que tomarlo 10, puede estar potenciando una infección más potente, incluso algo muy grave. Digo una infección, en este caso la benzodiazepina. Hay algunas, como tú bien dices, los efectos secundarios de la medicación muchas veces son más importantes. El otro día hablaba con un médico y buscábamos un efecto secundario de la medicación. Es curioso que en algunos lugares donde tendrían que venir efectos secundarios, aquí en España no vienen, en cambio en FDA sí vienen.
¿Qué ocurre? ¿Que los americanos tienen más efectos secundarios? No, que a lo mejor aquí, pues no sé si para ahorrar internet o para ahorrar folio o para ahorrar escribir, algunos efectos no existen. Dígame. Perdóname, Miguel Ángel. Aquí nos encontramos, por ejemplo, el caso que hace muy poco tiempo, si no recuerdo mal, fue en la zona de Andalucía, donde nos encontrábamos ciertos turistas británicos que, gracias, por ejemplo, a un medicamento, ahora mismo no recuerdo si era... La zona de la región levantina, Alicante, si no recuerdo mal. Vale, y tomaban un medicamento que, por ejemplo, los españoles lo tomamos continuamente y no sucede absolutamente nada, ¿vale? Y sin embargo, esta gente podía provocarles la muerte. Estamos hablando de genética, ¿puede llegar realmente un medicamento a actuar así? Un elemento es solo la acetilación. Estas personas tienen un problema de acetilación, un problema de destrucción, igual que hay etnias que tienen una acetilación distinta. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos sabe que cuando ciertas etnias van con una patología, le pueden mandar una medicación o no, dependiendo de la acetilación que tiene. Eso ya se sabía. Lo que ocurrió con el metimazol, que salió como si no hubiera... Pues te digo que vienen en el prospecto y desgraciadamente le ha pasado que es una anemia plástica, un tipo de, pues que la médula deja de producir distintos elementos y que desgraciadamente eso que ha salido como una noticia bestial, un familiar hace más de 30 años lo sufrió con 18 años, una anemia plástica severísima, no con los medios que hay hoy en día. ¿Qué ocurre? Que este grupo de personas pues que han utilizado el metimazole, que fue en este caso como analgésico, que está indicado para la patología que tenía, ha hecho un efecto secundario. Y de hecho los efectos secundarios están ahí para cuando, y en el prospecto viene, y cuando una persona tiene un efecto secundario, evidentemente tiene que ir a su médico y decir, me está pasando esto, y el médico retirar la medicación. Por eso cuando uno toma una medicación, no la tiene que tomar alegremente. Igual que ha surgido el problema, por ejemplo, con el omeprazol, perdón, que ciertas comunidades ya lo han retirado porque produce una serie de lesiones importantes y hay comunidades en España que después de las grandes comilonas, antes de las grandes comilonas, se tomaba el omeprazol, como hay personas que ya hay comunidades donde está restringido el uso del ibuprofeno y de los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque hay personas, me voy de juerga, pues me tomo un ibuprofeno o un otro antiinflamatorio. Estoy cansado, no he dormido, pues me tomo un ibuprofeno. ¿Que voy a conducir? Me tomo un ibuprofeno. Digo ibuprofeno con cualquier medicación. Llega un momento que produce una serie de efectos secundarios que se conocen. Es que todos esos efectos secundarios, el síndrome carcinoide que produce el omeprazol, se conoce de hace muchísimo tiempo. El edema de úvula, o el edema que además, desde el hospital donde yo trabajaba hicimos la valoración para comunicar ese efecto secundario, se conoce desde hace mucho tiempo. Los antiinflamatorios que producen lesiones renales, cuando se utilizan en la nefritis renal por utilización de antiinflamatorios de continuo, se conoce durante mucho tiempo. Es que lo que antes iba uno a una farmacia y si no se lo daba a su vecina, vecino, amigo, amiga, novio, novia, me da exactamente igual. Y decía, tómate esto que es muy bueno para cualquier problema. Mira, yo conozco personas, desgraciadamente, pues que se han quemado la cara por utilizar un antitumoral como crema de protección solar, porque su vecina se lo dio porque era muy buena para quitar las manchas solares. Claro, lo que tenía la señora era un carcinoma vasocelular y se echó por toda la cara, o sea, la señora que se la habían prescrito, y se echó esta señora por toda la cara un antitumoral que es agresivo y se quemó la cara y acabó en una unidad de quemado de un hospital con una traqueotomía y con la vida casi limitada. Entonces, claro, el tema que tenemos es que vemos esta noticia y decimos, los medicamentos son muy malos. Tú has dicho que los medicamentos, por ejemplo, el antidepresivo, uno de los efectos es riesgo de suicidio. Pero ¿qué ocurre si esta persona no se tomase un antidepresivo? Que a no todo el mundo el mismo antidepresivo le sienta bien. Hay unos que le sientan bien los IMAO, otros los recastos de la serotonina, otros los tricíclicos, otros los de nueva generación de otro tipo. Y a lo mejor tú te tomas un medicamento y te sienta bien, yo me tomo un medicamento, me sienta bien, y a lo mejor Iván se toma un medicamento y le sienta como un tiro. Y ahí los estabilizadores del ánimo, porque desgraciadamente estos medicamentos, lo que no se habla es
las personas que fallecerían, que se suicidarían si no tuviesen estos medicamentos, que esa es la gran parte que no se cuenta. Evidentemente, como no son medicamentos inocuos, evidentemente, yo puedo decir, pues desde neuroléptico a cualquier medicamento. Tú me dices el nombre del medicamento y yo te saco efectos secundarios, pero ese efecto secundario, en muchos de ellos lo he visto. He visto un síndrome de Reye con una necrosis hepática en niños, paracetamol he visto también necrosis hepática, del ibuprofeno una nefritis, reacciones alérgicas en personas, por ejemplo, que toman metimazol o toman, porque hay personas que son alérgicos a lo antiinflamatorio, son alérgicos a los antibióticos e incluso a los corticoides, que es el tratamiento de la alergia. Tuvimos un paciente ingresado hace un montón de años, pues que era alérgico a los corticoides. Entonces, ¿qué porra le pone con una persona para una alergia a los corticoides? Pues te la tienes que ingeniar, no voy a decir porque evidentemente esto no es un consultorio médico, pero lo que sí me gustaría concienciar en tu programa, y yo siempre lo intento, Serach, es que cuando uno toma una medicación, responsable del médico, pero responsable del paciente. Paciente responsable de tomarse la medicación como se la han prescrito. Hoy precisamente me hacían una consulta. Esta medicación yo me lo tomo para en tal momento. Digo, es que, ¿qué te dijo el médico? No, que me la tomase una hora antes de comer, pero a mí me viene mejor con la comida. No, es que si te la tomas con la comida no te hace absolutamente nada. O sea, no te estás tomando medicación. Es como si no te tomas absolutamente nada. Se toma una hora antes para que se absorba. ¿Qué ocurre? Ahora después resulta que esta persona, porque me ha consultado, si no hubiera consultado me hubiera dicho, esta medicación no sirve para nada, estoy peor, señor doctor. Me explico lo que quiero intervenir. Y ojo, los medicamentos tienen cantidad de efectos secundarios. O sea, aparecen noticias de efectos secundarios, a veces que mortales, desgraciadamente, en medicamentos que puedan aparecer. Este caso del metimazol, evidentemente, se conocía que existían esos acetiladores. ¿En Reino Unido existen más números de acetiladores de ese tipo? Pues sí. ¿Y qué ha ocurrido? Que estas personas vienen de vacaciones, han tenido una serie de problemas, le han mandado esta medicación y le han tenido este problema. Pues sí, se conoce, pero es que hace muchísimos años un familiar mío tuvo el mismo problema y no es británico ni tiene problemas británicos. Es que esa medicación lo puede producir. ¿Qué ocurre? Pues que este chico lo tomó pues, de una cosa para un dolor de muela. Estos señores pues lo habrán tomado pues a lo mejor para para otro proceso. Está bien indicado, pero es que los medicamentos desgraciadamente tienen esos efectos secundarios. Ojo, medicamentos, plantas y todo, cualquier cosa, como decía, el único elemento y que no esté contaminado que el agua no produce ningún problema. Y depende qué dosis también, porque si te tomas 50, como hacían antiguamente, te ponen un budo y te llenan con 20 litros de agua, te mueres también, Miguel Ángel, Sí, ahora sí, un poco, variando un poco a lo mejor, con permiso de Serac, el rumbo, ¿no? La singladura de este programa, que por cierto, la cantidad de información que nos acabas de dar es impresionante. Pero, ¿qué opinas de lo siguiente? Vamos a ver, el Ministerio de Sanidad está encargando a las redes de evaluación, una de ellas, una de estas redes trabaja mi mujer, por eso digo que es una cosa, aparte que me he informado, gracias a ella que me ha dado esta información, a las redes de evaluación tecnológica sanitarias informes para evaluar la efectividad de diferentes, vamos a llamarlo, medicinas alternativas, ¿no? Uh-huh. Estas, o sea, están basadas en las revisiones sistemáticas que existían de antes, que no son de muy buena calidad, parece ser que no había habido ningún estudio así en profundidad. Había revisiones sistemáticas, pero los resultados estaban un poco en duda. Entonces, por variar un poco, o sea, ¿qué nos parece? Yo soy, será que ha dicho quiropráctico, yo soy quiromasajista. Bueno, no es que ejerza de ello, pero me interesa mucho, me gusta mucho la anatomía, los quiromasajistas estamos con la anatomía todo el día, no es que ejerza ya de ello, aunque sí lo he ejercido, pero ¿de qué opinión eres tú de estas medicinas alternativas? Porque están saliendo, de hecho están saliendo estos resultados, como que con respecto a los grupos de control placebo, están teniendo prácticamente los mismos resultados en algunos de ellos. O sea, estudio que se está haciendo, están saliendo lo mismo. No sé si tú estás enterado de esta iniciativa que ahora mismo hay en marcha, estos ensayos clínicos que están haciendo ya en plan serio.
Lo último que la reflexología podal, por ejemplo, en la que está de lleno mi mujer, los resultados han sido exactamente los mismos para los grupos placebo que para los que han sido sometidos a la reflexología podal. Han tenido ciertos beneficios, pero claro, al ser el placebo y la reflexología exactamente los mismos resultados, no hace falta ser reflexólogo para hacer un masaje de pies para tener los mismos resultados. Y esto ha pasado con las flores de Bach, parece ser que también con la imposición de manos y con alguna de estas cosas. ¿Qué opinión eres de esta? Incluso mi pregunta va hasta este extremo. Yo siempre soy bastante extremista en estas tertulias sin edición. ¿Tú crees que ya deberíamos descartarlo incluso como complementario a la medicina tradicional, a la medicina establecida? No. Mi respuesta es no. Mi respuesta es que ni todo el mundo puede utilizar la medicina alópata, o sea, prescribir una medicina alópata, ni diagnosticar una medicina alópata, ni una medicina complementaria. Hay que tener una serie de bases. Voy a decir un caso donde una persona, la conozco, que ha hecho a lo mejor 20, 30, 40 cursos de fines de semana, de sábado y domingo por la mañana, y ya pues maestro de Reiki, es quiropráctico, es maestro acupuntor, es maestro de cualquier otra, de fitoterapia. Y desgraciadamente hay que decir que estas medicinas complementarias, hay algunas que pueden tener un beneficio. De hecho, hay estudios. Yo recuerdo cuando hablábamos de homeopatía en distintos programas y hablábamos de fitoterapia. Evidentemente, si yo te mando fitoterapia, yo en mi consulta mandaba mucha fitoterapia y medicinas complementarias. ¿Por qué? Porque antes de darle un producto químico, le doy un producto químico natural. Si yo tengo un dolor de tripa, antes de tomarme un espasmolítico, me tomo manzanilla. Pero perdóname que te interrumpa. Perdóname que te interrumpa, sí, porque esto realmente además me interesa. O sea, yo como quiromasajista, sin entender, no voy a profundizar en técnicas médicas ni nada, yo sé que a mucha gente con lumbalgia pues han venido doblados a mi camilla y han salido y al día siguiente han corrido un maratón. O sea, yo personalmente lo he vivido esto como quiromasajista. Bueno, son técnicas más físicas, más directas, que a lo mejor, oye, pues tienen algún resultado. Pero yo voy al resultado de los estudios. Como te he dicho, o sea, los estudios demuestran que los grupos placebo tienen el mismo beneficio que los grupos que han sido sometidos a esta medicina. Entonces, a lo que voy, ¿es legítimo que alguien que sea reflexólogo cobre por serlo, u otra persona que sepa hacer un masaje de pies en la intimidad de su hogar, que va a tener el mismo efecto? El efecto es, por ejemplo, si uno, lo que se ha hecho muchas veces, o lo que dicen, hay ciertos productos que han pasado de medicación a productos de nutrición. Pues esto yo lo entendería igual. Si tú eres reflexólogo o quiromasajista y le quita a alguien el dolor lumbar, a mí me da igual que sea una cosa que sea otra. El tema es que la medicina basada en la evidencia y la evidencia es que se lo has quitado. Los estudios, evidentemente hay estudios muy serios como el que me puedes decir, pero hay también estudios dirigidos. Igual que alguna vez lo hemos hablado con Serach, el laboratorio puede decirle a alguien, mira, tienes que decir que este medicamento sirve para el olor de pies. Y resulta que el medicamento no sirve para eso, y después el estudio te aparece, y después los estudios siempre tienen que ser serios. Lo que tú no puedes hacer un estudio con 15, 20 personas porque no sería... No, pero estamos hablando aquí de revisiones sistemáticas que evalúan todos los estudios primarios existentes. Cuidado, o sea que lo que está en marcha ahora mismo por el Ministerio de Sanidad es a un nivel total. Claro, ¿con qué directrices, Iván? Es que vamos a ver, no es lo mismo la directriz de tienes que negar, porque vamos a ver, hay un elemento, por ejemplo, dentro de los elementos que se quieren cargar, pues está la acupuntura. El otro día hablaba con un fisioterapeuta y lo voy a decir, mi mujer tenía un problema importante y Serach lo ha conocido, no podía moverse, ha consultado médicos, especialistas de todo tipo, en muchas ciudades, y este fisioterapeuta, utilizando entre otras técnicas la acupuntura, de no poder andar 50 metros, puede andar perfectamente. Entonces,
Evidentemente, yo hablaba con él el otro día, hace muy poquitos días. La acupuntura funciona y él le funciona para quitar dolores y demás. Ahora que vengan unos señores del partido A, del partido B, me da igual, compañero o compañera, es que me da exactamente igual, que resulta que después no le interesa por una serie de motivos, porque también hay que entrar por qué motivos no le interesa, pero que, por ejemplo, elementos como la acupuntura. Yo, por ejemplo, utilizo la hipnosis clínica. La hipnosis clínica me ha servido para personas que tienen fobia, para personas que tienen unas... Evidentemente no voy a curar, es que esa es la otra parte. Yo voy a curar una serie o voy a mejorar una serie de elementos. Lo que pasa que hay veces que se han sobredimensionado. A mí me echaron de una charla porque un señor que decía que era maestro de Reiki decía que curaba el cáncer. Y por decirle que no curaba el cáncer, me mandaron a otro amigo y compañero, como es Antonio Peralta y a mí, nos invitaron dos orangutanes humanos a que saliésemos porque si no nos calentaban. Entonces, lo que hay que decir, esos estudios que se están haciendo, evidentemente, las revisiones siempre son importantes, la revisión incluso de las medicaciones. Fijaros que hay medicaciones que antiguamente se utilizaba, por ejemplo, ácido acético se utilizaba para el dolor y hoy en día no lo utilizan para el dolor. Ahora es el antiagregante maravilloso. Evidentemente, yo tengo mis círculos porque tiene o mis paréntesis porque puede tener efectos secundarios. Lo que tú dices, evidentemente es bueno, porque lo que hay que ver es qué estudios se han hecho y qué investigaciones, pero si a mí me dice, por ejemplo, que la imposición de manos me sirve, y estoy diciendo real y de memoria, para mejorar a pacientes que están en diálisis, que necesiten menos analgesia, a mí me sirve, a mí me da exactamente igual. Que sea por efecto placebo, que sea por efecto de ensoñación, me sirve que esa persona, sus riñones, que no valen un duro, su sistema no valen un duro porque no funcionan, pero que a mí me sirve. Es que la medicina basada en la evidencia sirve de eso. A mí la hipnosis. Pues mira, en el último programa que hicimos en Cuarto Milenio, la señora que le hice la hipnosis, además una hipnosis muy liviana, vamos a decir, para que los oyentes me entiendan. La señora se tiró 1 hora y pico hablando con Clara Tozo, una periodista como la copa de un pino, que sabe preguntar, que sabe repreguntar, y no es hasta la hipnosis donde esa persona derrumba esas barreras que tiene, esos bloqueos que tiene. Pues estos señores del partido A, del partido B, del partido C, de compañeros, de compañeras, se lo quieren cargar, la hipnosis clínica. Yo he hablado con compañeros que son psicoterapeutas y se lo quieren cargar también, pero es que la ozonoterapia también se la quieren cargar. Y yo he visto a personas de ir cojeando con un bastón como voy yo, ponerle una inyección de ozono y salir andando. Sí, Perdona, sí, sí. eso lo he visto yo con mi ojo y eso lo he visto yo como médico. No es que a mí Sí. me hayan hecho un efecto chamanista, porque es que esa persona me ha tratado a mí, ese especialista, y de hecho dice, va a haber, no es magia, es medicina. ¿Qué ocurre? Que hay muchos intereses creados, Iván, Seray, oyente, hay muchos intereses creados. Intereses más, pues que los medicamentos A, B, C, D se manden más que, fíjate, si a ti te dicen, mira, no, te va a dar, por ejemplo, un masaje, te van a dar, porque por ejemplo, para eso también habría que decir que la fisioterapia no sirve porque no te ninguna medicación y lo que hace es moverte la pierna para arriba y para abajo. Pues yo te digo que es maravillosa, pero es que este fisioterapeuta, por ejemplo, que a mí, vamos, ha tratado a mi mujer, es que ha hecho lo que no han podido, y con muy buena fe, no han podido otros especialistas que no daban con lo que era. Claro, Eh, eh, sí, dime. Ante todo, vaya por delante, o sea, yo no quiero que la gente me malentienda. Yo estoy bastante a favor de las Sí, medicinas sí, 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 me alternativas. parece, O me sea, parece estoy estupendo. completamente. Lo único Sí, que sí, tengo este dato delante, sí, sí, y convivo más o menos con ello. Por eso te quería preguntar tú claro. como profesional que eres, porque incluso a lo mejor este dato lo desconoces, pero fíjate tú bien. Yo, como te he dicho, soy quiromasajista, he hecho el curso de quiromasajista 2 veces, con un intervalo incluso de 20 años y tal, para renovar conocimientos. Es un curso que se hace en unos cuantos meses solamente, para que todo el mundo lo entienda cómo está la situación ahora mismo en este país. Un quiromasajista se puede formar, yo qué sé, depende de los cursos, al no ser ni siquiera una carrera, no es una formación homologada, no es nada, depende de la escuela donde cada uno se meta. Bien, pues uno se forma quiromasajista en pocos meses. En cambio,
tenemos la osteopatía, que es una carrera en muchos países, en la mayor parte de los países europeos de nuestro entorno, es una ciencia. La osteopatía está basado, tú me imagino muy bien, sé que estás muy de acuerdo que la osteopatía y la fisioterapia, bueno, pues se solapan y se tocan. Bueno, pues la osteopatía sigue siendo una medicina alternativa en España. Y voy a ir un poco más allá. Un quiromasajista puede ejercer en términos legales con mayor libertad que un osteópata en España. ¿Qué te parece esto? No, a mí me parece que hay mucha irregularidad, que no hay una homogenización. Yo creo que habría que haber una homogenización, no que entra el partido A, el partido B, el partido C, hoy la ley es A, mañana es B, sino decir, vamos a hacer unos estudios en condiciones, vamos a ver qué se necesita y regular, porque como he dicho, tú has hecho cursos de meses, hay otras personas que hacen, por ejemplo, otros cursos de otras cosas, son años, lo que no puede ser, y bajo mi punto de vista, esta persona, que como digo, que como decía un amigo mío y me gustó mucho, mucha espiritualidad, pero poca humanidad, que en un fin de semana se haga un curso de acupuntura, ya es acupuntor, se haga un curso de hipnosis clínica, ya es un hipnoterapeuta. No, te lo digo y estás moviendo, y te digo nombre y apellido si quieres, evidentemente ni le voy a dar publicidad, pero que existe esa persona y hay muchas personas así y que incluso, pues como ha ocurrido y los escándalos que ha habido en otros sitios, incluso personas que se han comprado el título. Evidentemente, si yo dijese, por ejemplo, que el especialista en UCI, nada más que existe en España, y que, por ejemplo, en otros países de la Comunidad Europea existe el especialista médico de urgencia, ¿qué decimos? Que el especialista de UCI que salva un montón de vidas, que son de verdad personas, muchos de ellos muy anegados, que trabajan con la vida y la muerte, que pasan muy malos ratos. Si se van lo mejor a otro país no valdría, pues evidentemente le convalidan el título, pero es que son especialistas. Hay verdaderas especialidades, ya digo, la fitoterapia. Yo soy muy defensor de la fitoterapia porque hay muchos elementos que se pueden curar con medicinas complementarias, ya he dicho el simple caso de la manzanilla para un dolor de tripa, pero podría decir, yo soy practicante en ese aspecto y funciona. Ahora que venga alguien y me diga que la fitoterapia no funciona, pues no. Si alguien me dice, ¿la fitoterapia sirve para curar el cáncer? Digo, hombre, una manzanilla no, pero la blastina y la vincristina, hecho por un laboratorio, sí. Evidentemente, todo en su justa medida y en su justo modelo. Lo que no podemos es sobredimensionar ni aumentar, porque evidentemente otro de los elementos y volví a decir, personas que dicen que curan el cáncer o enfermedades como el HIV con Reiki, pues me parece que donde deberían de estar en un alcalameco, en una prisión de Laurín o en otro, o en no sé, o en cualquier otro lugar, porque creo que es jugar con la vida. Cuando alguien llega con un linfoma o una leucemia, como ha ocurrido aquí en España, le dicen, deja toda la medicación y tómate esto que yo te mando, que no se sabe ni lo que es, y la persona desgraciadamente fallece, pues me parece estar jugando con la vida. Que uno es responsable, pero evidentemente el tema yo creo que es de regulación y de investigación. Lo que tú no puedes negar es la evidencia, uno no puede negar la evidencia. Si una cosa funciona, se puede utilizar. También hay quien, como yo muchas veces he puesto en Facebook, maestro chamín, chamón, chamún, lo curo todo y garantizado. Perdona, esto como es, ni en la clínica o en el hospital más importante del mundo te pueden curar todo y cuando uno entra con un cuadro febril no te pueden garantizar que te cure. Lo más probable es que te cure. En medicina nunca se puede garantizar, no es una ciencia matemática, no es una ciencia exacta. Uno puede entrar por una fiebre y tener un coronavirus y morirse, porque está ahora tan en boga. O te puede tener un cuadro febril, pues a lo mejor de crecimiento, un cuadro de diftermia por crecimiento, por un golpe de calor y en pocas horas se resuelve. No, es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Por eso digo que desgraciadamente salió y son elementos políticos y desgraciadamente posiblemente lo vivamos, pues que ahora una serie de terapias que funcionan estén proscritas.
y que hay que ver el trasfondo. El trasfondo es a quién le interesa, por qué le interesa y por qué, si todos somos iguales, que no seamos primos interpares, los primeros entre los iguales, y que, como vuelvo a decir la misma frase, que todos seamos iguales, no unos más iguales que otros. A mí me llama mucho la atención porque yo me he criado con mi abuela. Mi abuela era una señora que a lo que a día de hoy podríamos llamar o calificar de bruja, ¿no? Mediante ciertas hierbas a mí me curaba o hacía, o mejor dicho, evitaba que yo padeciese, pues por ejemplo, el típico constipado y demás. También recuerdo como cada vez que me caía o me daba un golpe, pues me aplicaba alcohol de romero para los golpes. Si tenía dolor de estómago, pues me daba canela o manzanilla o incluso hasta bicarbonato para evitar la acidez y evitaba medicamentos pues como antiinflamatorios, antiácidos y demás. Con todo esto, yo os lanzo una pregunta. ¿Se podrían sustituir ciertos medicamentos convencionales? Y esto también... voy a hacer la pregunta, ¿vale? Si se podría sustituir este tipo de medicamentos convencionales con medicina tradicional y luego también, por ejemplo, fijaros que este año ha venido una especie de gripe muy rara donde de normal entre 3, 4, 7 días que te puede durar, nos hemos encontrado casos que me incluyo de más de 28 días, prácticamente un mes, donde los 3 primeros días estás con antigripales de todo tipo, me da igual absolutamente la marca. Todos hemos visto en televisión la cantidad de antitusivos, antigripales, anticongestionales, lo que sea. Y sin embargo, no hacen absolutamente nada hasta que tu cuerpo crea todo ese tipo de inmunidad, ¿no? ¿Podríamos sustituir, por ejemplo, todo ese tipo de medicina convencional, sintética, por una especie de medicina un poco más tradicional? Desde luego, la respuesta médica, clínica, científica y la absoluta la va a dar Miguel Ángel. Pero yo voy a dar la respuesta que creo que pensamos todos, ¿no? Todos los que somos ciudadanos de a pie, todos los que sufrimos y padecemos estas pequeñas molestias que tenemos al año. Yo creo que también hay una parte en el propósito. O sea, vamos a ver, si tú sustituyes o no tomas un medicamento pensando que una terapia alternativa, llámese, como tú bien has mencionado, una serie de hierbas o una serie de remedios, los que sean, ¿no? Yo he viajado por todos los países del mundo y he visto remedios completamente inverosímiles, o sea, que los he visto, o he oído hablar de ellos, no tanto he visto su efecto, pero sí he oído hablar de ellos, y cuando uno oye hablar de estas cosas en diferentes países del mundo, desde luego están arraigados y como mínimo, a un porcentaje muy alto de la población les funcionan, ¿no? Les funcionan, ese es el término. Les funcionan en el sentido de que yo quiero que me funcionen. Yo creo que la intencionalidad, el propósito, o sea, las ganas de que eso funcione, creo, y Miguel Ángel me va a corregir ahora, creo que ayuda a que funcione, ¿no? Es igual como el propósito de vivir. Enfermos terminales, que a lo mejor Einstein, por ejemplo, Einstein decidió morir. Einstein, si se lo hubiese operado, hubiese vivido, pero él dijo, no, si yo ya he hecho lo que tengo que hacer, me voy a dejar morir. Creo que esto pasa en los hospitales. Creo que en el momento último de la vida, el propósito de morir o vivir crea una diferencia, crea una línea roja en el que, bueno, pues la vida toma un camino o toma el camino de la muerte. Yo creo que un poco eso también ocurre con las medicinas alternativas. Y las llamo alternativas porque se llaman así, pero no porque me parezcan alternativas, sino me parecen complementarias, ¿no? Si tú tomas algún remedio de estos llamados alternativos, ese propósito, si tú estás firmemente convencido, ese convencimiento yo creo que genera algo, será algún efecto hormonal, algún tipo de neurotransmisores, que te va a ayudar a que esa dolencia, ese padecimiento, sea más breve y que se cure con mayor rapidez. Esa es mi opinión. Miguel Ángel, ¿es así? Muchas cosas, Iván. Vamos a ver si soy capaz de ordenar toda la idea. Vamos a empezar por lo que decía Serach. Evidentemente, muchas veces estamos polimedicados, muchas veces, y hay personas que para un simple dolor o un cuadro de dolor empieza a tomarse ciertas medicaciones, cremas, porque también estamos en la sociedad de que hay que hacer todo ya y si evidentemente todo lleva su proceso. Hay una serie de remedios, vamos a decirle natural. A mí me gusta más decir medicina complementaria, la alternativa otra distinta. La alternativa es que tú no tienes que tomar una medicación para la fiebre
o para la inflamación, pero también te puedes echar un antiinflamatorio natural. Por ejemplo, el alcohol de romero. Para las frías con alcohol de romero, para las contracturas musculares, funciona. Pero es que el aloe para quemaduras, para alteraciones musculares, de hecho se está utilizando incluso en la farmacopea habitual. Se conoce, se utiliza y que se puede utilizar y yo recomendaría que se utilizase todas las cosas que puedan funcionar. Evidentemente, a una persona, porque a mí me ha pasado, tú le dices que algo te va a curar y aunque sea personas con gran dolor, le pone un placebo y se mejora del dolor. Evidentemente, el efecto positivo mental endorfínico existe, pero una cosa importante es que hay una gran cantidad de remedios naturales, remedios que tenemos en casa, remedios pues, desde la cebolla para poder respirar bien, que lo sabían nuestra abuela, lo que tú dices, los elementos para digestivo, el bicarbonato, el simple extracto de regalí para los trastornos digestivos, para estabilización incluso de la tensión. Cada persona es un mundo y muchas veces nuestros abuelos o abuelas conocían esos remedios, nuestras madres, sí, conocían esos remedios pues por la experiencia que habían tenido y en una etapa vital donde este proceso que va a la farmacia y hay de todo, pues no había. Estamos hablando del que hay en el tercer mundo unas deficiencias y hace unos años, no muchos años, esas deficiencias las teníamos aquí. Conseguir un antibiótico, penicilina, era una especie de milagro. Hay veces que había que ir a las grandes ciudades para conseguir un tratamiento. Pues exactamente igual. Evidentemente, hay muchos tratamientos, y vuelvo a decir, complementarios, ¿no? Ahí no es que te quiera rectificar, Iván, sino que creo que alternativo sería, ¿qué me tomo? ¿El antiinflamatorio o me echo el aloe? No, yo me... No, precisamente. Claro, Es eso es sustituir complementario. alternativos por complementarios. Claro, O sea, en vez de tomarme 3 gramos de un antiinflamatorio, me tomo 1 gramo de antiinflamatorio y el aloe, me hace el mismo efecto, mi organismo se está envenenando menos, porque a fin de cuentas, vuelvo a decir que los medicamentos alópatas son una serie de venenos, depende la cantidad que se ponga. Hay muchísimo para heridas. De hecho, en cosmética y para las cicatrices se está utilizando el aceite de argán, por ejemplo, que es aceite de una planta que, ojo, ¿qué ocurre? Que a lo mejor te echa el aceite de argán, te pone a tomar el sol y acaba chicharrón y dice, el aceite de argán es malísimo. Claro, es que la persona que utiliza el aceite de argán tiene que saber que no puede darle el sol. Es de esas cosas que tienes que saberlo también. No, evidentemente tienes que tomar una protección. Por ejemplo, el mismo aceite para proceso auditivo, el aceite de oliva, tiene una serie de propiedades. Ya digo que no quiero que sea un elemento médico, pero yo recetaba aceite de oliva en una serie de circunstancias, todo hay que decirlo, pues para hacer un tratamiento. Igual que ahora nadie discute que el agua del mar te lo echas en la nariz y respiras mejor. El que tenemos la playa al lado, pues o nos vamos a dar un paseo por la playa, que ese ambiente húmedo te hace que respires mejor, o metes la cabeza en agua o te echas el agua de mar micronizado. Y ahora yo seguro que ningún compañero, compañera, camarada o de ningún tipo va a decir que el agua de mar no es bueno para el tratamiento nasal, porque yo soy otorrino y ellos no. Sencillamente, es que vamos a ponernos ya así. Y porque no tienen ni puñetera idea en muchas cosas. Son compañeros, compañeros, son políticos, pero no son, evidentemente, también hay que decir que tengo artículos oficiales que dicen que la persona se tiene que automedicar. Me parece una barbaridad. Y de hecho lo decía en un programa de Cuarto Milenio y me parece una barbaridad porque iba ese médico que decía que era una barbaridad y lo había firmado él, el artículo. Por lo cual me parece una verdadera barbaridad pues, que una persona diga que se tiene que, del referente al gobierno, al Estado o a las entidades públicas y que permitan que diga que se tiene que automedicar. Me parece una verdadera barbaridad y que solamente cuando ya esté desesperado que vaya al médico. Ahí yo, no es que disienta, es que creo que se está poniendo en riesgo la vida de la persona.
¿Qué ocurre? Que, como dice y se dice aquí en estas tierras, ni calvo ni con 7 pelucas, ni el Reiki te va a curar el cáncer, ni la acupuntura no sirve para nada, ni el osteópata no te cura, sino que evidentemente el osteópata de fin de semana no te va a curar porque no tiene conocimiento. El acupuntor de fin de semana no te va a curar porque no tiene conocimiento. Un buen acupuntor hace un tratamiento y te sirve para el dolor, de lo cual entiendo bastante por muchos motivos. Hay terapias incluso tratamientos locales que sirven para los dolores más intensos y no tiene uno que tomar morfina, ni que la morfina a fin de cuentas me produce y viene de una amapola. De la amapola que uno piensa, uy, es que los productos de medicamentos llega un tío en un laboratorio y lo sintetiza. Perdona, no. Si alguien ha estado en lugares, pues, por ejemplo, como Turquía, que se hace la producción controlada de opio, del opio viene la morfina, también viene la heroína, pero viene la morfina que ha salvado y seguirá salvando miles de vidas, por ejemplo, para problemas pulmonares, no solamente para el dolor. Lo que pasa es que evidentemente después está la leyenda negra, igual que ocurre, pues no sé, algunas veces hemos hablado pues de la leyenda negra de instituciones, como puede ser una u otra, me da igual, es que no vamos a entrar. Pero los medicamentos también tienen esa leyenda negra. Por ejemplo, la benzodiazepina. La benzodiazepina, pues por ejemplo, para un vértigo, si se utiliza bien, es uno de los medicamentos más efectivos que existe. Y nadie muere porque se tome una benzodiazepina para un vértigo, pero gente por un vértigo puede tener una caída y se puede matar. Entonces, lo dejo, no te doy la medicación, te muere. Efectivamente, porque como un antibiótico te puede producir un shock séptico, te puede producir una alergia, pues te dejo que te mueras, porque evidentemente, o si tú tienes un cuadro migrañoso severo, no te pongo un tratamiento, porque claro, el tratamiento digo de la migraña, como puede ser del dolor abdominal, como puede ser del dolor del ácido úrico, o del problema de ácido úrico. No te pongo ningún tratamiento, porque el tratamiento de ácido úrico te puede producir una gastritis erosiva. Pero es que recordemos nuestro ancestro Carlos V murió de las complicaciones de una gota. Si hubiera tenido los antiácido úrico, para que me entiendan los oyentes, pues evidentemente no hubiera muerto de esa gota, hubiera muerto de otras cosas, porque evidentemente eternos somos todos. Los medicamentos sí, pero medicamentos controlados. Las terapias complementarias sí, las que funcionan, porque también hay algunas pues que a mí se me hacen muy complicadas de que funcionen. Hay muchísimos estudios sobre terapia y estudios, estoy hablando yo en mi biblioteca tengo estudios de British Medical Journal, de The Lancet, de otras muchísimas revistas serias, donde dice que esas terapias que se las quieren cargar aquí, en este país que se llama España por ahora, y esperemos que durante muchísimos años esas terapias funcionan. Entonces, yo como médico veo una persona que le ponen ozono y sigue andando, se la carga, pues esa persona pues tendrá que hacerle cualquier otra intervención, mucha más arriesgada, mucho más costosa, que esos compañeros, compañeras, camarada y camarado, pues evidentemente cuando tenga problemas no va a tener problemas, se irá a su hospital, que irá a los 5 minutos, no va a tener ningún problema, porque yo no he escuchado, vuelvo a decir, ninguno, pues como el caso de Será, el caso mío, el caso de otras muchísimas personas, tengamos que estar en una lista infinita esperando unos tratamientos necesarios. El gran Jesús Gil y Gil, él estuvo sometido a esta ozonoterapia por complicaciones de polidiscopatías vertebrales, de hernias discales que tenía y tal, y ahí le teníamos. De hecho, él estaba condenado a ser operado y bueno, a sufrir de ciáticas interminables que tenía, y ahí le tenemos. Con la ozonoterapia él consiguió sobrevivir el tiempo que vivió, o sea, andaba perfectamente, hacía una vida normal sin ningún problema. Claro, es que precisamente no voy a entrar ahí, como todo, hay personas que utilizan ozonoterapia, lo hacen muy bien.
Conozco a médicos que utilizan fantásticamente y otras personas pues que no sé cómo las pueden utilizar o no, pero evidentemente todo tiene sus indicaciones y cuando tú encuentras una serie de estudios bien basados, bien estudiados y que evidentemente si yo te cojo en el caso que tú me estás diciendo, Iván, un estudio de 10 personas que le he hecho Reiki, que no, vamos, Reiki o acupuntura y que le han servido o no le han servido, es que sencillamente, es que ese estudio no tiene ningún criterio. Es que es como si tú haces una tesis de 5 personas y demuestras pues, que la televisión produce picor de espalda. Pues resulta que mejor esas personas tienen una dermatitis en la espalda, le pica la espalda mientras ven la televisión. Claro, Hay un estudio claro. buenísimo que decía, la Super Bowl mata. La Super Bowl es el fútbol americano, Sí. porque produce una serie o el fútbol americano mata. Claro, ¿qué ocurre? Que las personas que ven fútbol americano a lo mejor pesan 150 kilos, no se mueven de su casa y están comiendo todo el día hamburguesas. Por lo cual, resulta que está manipulado el estudio. Que ojo, que eso también es otro elemento que importante. Ojo a los estudios, que los estudios tienen que no tener sesgo de ningún tipo. Ni sesgo del que lo hace, ni sesgo de lo que se quiere buscar. Y siempre hay que decir, vamos a ver cómo funciona esto. No, vamos a demostrar que esto funciona, que desgraciadamente hay muchos estudios de ese tipo. Personalmente, yo nunca suelo mencionar cosas de mi vida personal ni nada, pero yo soy una persona que padezco de hernias discales desde los 20 años. De hecho, a día de hoy tengo 3 hernias discales con un montón más de estenosis vertebral de todo tipo. He sufrido muchísimo de ciática, parestesias, tal. A mí me han sacado de un avión en silla de ruedas, de hecho, alguna vez por no poder moverme, con un pequeño esfuerzo que hice. Y bueno, después de haber sido sometido a un montón de tratamientos antiinflamatorios, de infiltraciones de todo tipo, hasta que entré en manos de la osteopatía, un buen osteópata, después fue otro. Gracias a eso, a mis 51 años, hoy ni he sido operado y hago una vida perfectamente normal, no tengo ningún problema. De hecho, he competido en halterofilia, que yo fui subcampeón de España de levantamiento de pesos, con 3 hernias discales, gracias a la osteopatía, Por eso quiero decir que cómo puede ser que en España la osteopatía, que es una ciencia, vale que un ejemplo solo nos sirva, ¿no? Porque podríamos decir que ha sido casualidades, que tal, que me he recuperado, lo que sea. Las hernias discales, por lo que yo sé, no son recuperables en este sentido y mucho menos para hacer este tipo de esfuerzos. Pero cómo puede ser que una rama de la medicina, que a mí me gusta llamarla así como la osteopatía, no sea legal, con estas palabras, cuando en el resto de Europa, en todo el resto de los países, es una carrera universitaria y la osteopatía está pareja a la fisioterapia. Pues en España todavía seguimos esperando a que eso se apruebe, porque hay, como tú bien has dicho, Miguel Ángel, hay un montón de intereses, vamos a llamarlo, de la fisioterapia, de la medicina convencional, pues que no les interesa que la osteopatía entre a formar parte de ese triángulo, ¿no? Del queso, ¿no? De ese sector, para no repartirse el pastel en más trocitos, ¿no? Pues es así. La medicina es, por desgracia, es negocio. El negocio es medicina, la medicina es un gran negocio, tiene muchísimos clientes, ese negocio tiene muchos clientes y sobre todo de lo que se trata es de hacer que esos clientes sean cualquier negocio, cualquier persona que tiene una empresa, lo que sabe o lo que quiere es que sus clientes sean muy fieles, que acudan siempre a Fidelización del negocio. cliente y la cronificación a lo mejor. Pasa en aviación, pasa en todos los aspectos. Desgraciadamente, y yo lo hablo mucho, no sé si lo critico mucho, pero sí lo hablo mucho. Muchas veces se va al síntoma y no a la causa. Si tú tienes un cuadro y va al síntoma, siempre va a estar una serie de tratamientos. Si no va a la causa, hay veces que se puede ir a la causa. Si no buscan la causa y no curan la causa, no va a curar el síntoma. Desgraciadamente ocurre hay veces así y cronificar pacientes es uno de los elementos que pueden producir riqueza. Pero bueno, aquí entramos en la ética de las personas, evidentemente. La ética es que el médico debe curar, sanar todo lo que pueda, sin hacer daño siempre. Es importante el no fastidiar. Evidentemente, lo que tú cuentas de osteopatía, pues muchas personas se pueden plantear pues que eso mismo que tú cuentas, evidentemente sucede así.
El tema es cuando, vuelvo a decir, te viene para explicar que no sirve la terapia complementaria, resulta que un señor o una señora, no me acuerdo, llevaba un móvil a una tienda y le intentan hacer vudú. Yo, perdona, yo sí, un vudú o algo, es que era el anuncio que pagamos todos los españoles, todo hay que decir, porque es dinero nuestro de ese anuncio. A mí no se me ocurriría llevar a mi teléfono móvil a un neurocirujano, ni a un mecánico de coche, ni a un pintor de paredes. Lo llevaría al servicio técnico de teléfono, por lo menos. Pero es que yo creo que como médico especialista, a mí si me trajesen un coche le diría, yo qué sé, si no tengo ni idea, si yo sé dónde está la batería y las bujías, yo todavía me he quedado en la correa de ventilación de los coches antiguos, que es lo único que sabía cambiar. Por lo cual, creo que es la manipulación también. Yo creo que ese anuncio era el índice, bajo mi punto de vista, de la manipulación de la información. Se hacen estudios. ¿Que esta terapia funciona? Bien. ¿Que esta terapia no funciona? Bien. Pero estudios no solamente aquí, sino estudios que se han hecho en el mundo. Y no por la Harvard Society, que nada más que lo conoce su papá y su mamá, sino hay sociedades, estudios importantes, que evidentemente publicados en lugares importantes, que pueden dar la garantía de que eso funciona. Y si hay que hacer unas tesis doctorales, unos estudios valorando, y si hay que tardar 10 años en decir si esto funciona o no funciona, se hace. Lo que no se puede hacer es, vamos a cargárnosla por real decretazo, o decretazo no real, pero decretazo a fin de cuentas, pues mira, hoy eso y mañana nos cargamos pues que tú no puedes salir a la calle, o que las personas que empiezan por la letra H, o que los hombres no podremos salir a la calle, por no decir el otro género. Entonces, ¿por qué? Porque has nacido con un cromosoma Y, hijo. ¿Qué le vamos a hacer? Me parecería una barbaridad, ¿no? Iván, una cosita, tú que has recorrido prácticamente todos los países del mundo y aprovechando que está ahora Miguel Ángel con nosotros, que está más por la parte de la ciencia no convencional, tú que has visitado tanto país, tanto lugar donde posiblemente no estén tan, ¿cómo decirlo?, no tan globalizados, ¿cómo es, por ejemplo, la medicina alrededor de todo el planeta? ¿Es muy diferente la medicina, por ejemplo, en África, como puede ser en Finlandia o en España o en Estados Unidos? Hombre, vamos a ver, si hablamos de los países industrializados, los países modernos, los países occidentales o occidentalizados, desde luego la medicina, a mi modo de ver, sin ser un experto, desde luego, hombre, los estudios clínicos y la ciencia prevalece, ¿no? O sea, de hecho, la tasa de éxito de las curaciones y de las terapias van muy directamente en relación con estos países y con su nivel digamos, de evolución médica, ¿no?, que tiene. Pero no es, o sea, es cierto que es muy curioso que en un montón de países donde uno puede viajar o solicitar un remedio para alguna dolencia que tiene, desde luego es de lo más variopinto. Otra cosa es que nuestra mentalidad occidental lo admita o no lo admita, y luego pues los números cantan. O sea, por ejemplo, si nos basamos en lo más evidente, ¿no?, la esperanza de vida de todos esos países donde, por ejemplo, la medicina tradicional china o la medicina africana o tal, la esperanza de vida, desde luego, evidentemente no es tan alta. Por lo tanto, podemos intuir o podemos prever que el éxito de esa medicina no es tan grande. Pero aún así se sigue utilizando. Entonces, bueno, yo soy un ferviente creyente, pues como ha dicho Miguel Ángel Pertierra, de la combinación de las dos. O sea, la medicina avanza gracias a la ciencia se aplica a la medicina y los resultados están ahí. Las tasas de curación, las tasas de mejoría, la disminución del dolor, incluso en los procesos, aunque el final sea la muerte, desde luego son más altos en los países occidentalizados. Aunque habría que hacer esto, es lo que me parecía más interesante, habría que combinar estos estudios, o sea, estos resultados, con los estudios combinados con las medicinas. Hemos dicho antes que no vamos a llamarlas alternativas, sino con las medicinas complementarias que existen. Desde luego, yo no pondría en manos de nadie una dolencia grande mía, un proceso cancerígeno o alguna enfermedad muy grave,
solamente en estas medicinas complementarias. Lo que sí haría, a lo mejor, es una combinación de ambas cosas. Y siempre, lo siento, siempre confiando más en la medicina convencional, en la medicina científica, en la medicina que arroja los resultados de éxito tan grandes como tenemos afortunadamente en el mundo occidental. Totalmente de acuerdo, Iván. Yo creo que todo en su justa medida. Hay un elemento que tú bien has dicho, la medicina china. Y de la medicina china parece que lo único que existe es el cuerno de rinoceronte para la impotencia. Y bueno, hay que decir que muchas veces son esos estigmas que pueden llevar los distintos tratamientos y las distintas sustancias. Y hablamos que a lo mejor queda anacrónico el cuerno de rinoceronte para lo que es la impotencia. Pero es que ya nadie se acuerda que años A se utilizaba en todo el mundo para el tratamiento de la sífilis el mercurio. Ahora mismo hablamos de mercurio y se le pone todo el mundo los vellos de punta. Pero es que se utilizaba el mercurio como tratamiento de sífilis. Incluso en España había unos medicamentos llamados el Salvarsan y Neosalvarsan, cuya base era el mercurio. Estamos hablando del año 20-30 antes de la aparición de la penicilina. E incluso, yo lo he comentado muchas veces, Iván IV el Terrible, el gran primer emperador de Rusia, se mató a su hijo a bastonazo allí en la sala de audiencia, y se la achaca a la locura que producía el mercurio. Pues eso era un tratamiento que los galenos de la época estaban utilizando. Pero cuando tú ves y te mandan, en mi caso me mandan información, en mi caso incluso tengo acceso a cuando hay algún problema, preguntar si lo puede producir las medicaciones. Las medicaciones producen problemas. Que los efectos secundarios que hemos hablado así, y de hecho se retiran medicaciones. Hace de empezar el programa, y no voy a hacer propaganda, estaba viendo un medicamento que se había retirado, un medicamento antiinflamatorio, porque producía muerte directamente, es que mataba a las personas. En los estudios que se hacen, eso sí es importante, un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, el cuarto nivel ya es lo que cuando sale a la calle aparecen muchos efectos secundarios, se retira desgraciadamente. Miguel Ángel, discúlpame un segundito. Cuando estamos hablando de que un medicamento produce muertes es porque ya estamos, podemos testificar y podemos contar que ha habido una serie de personas que han fallecido a través de un ensayo clínico. Es decir, hay personas que a través de ese ensayo clínico fallecen y después el medicamento se retira. No. No un ensayo clínico, sino una vez que no se conoce ese efecto secundario. Ocurren una serie de fallecimientos y se atribuye evidentemente a la medicación. La medicación inmediatamente se retira, porque no es posible que una medicación produzca ese efecto letal. Lo que ocurre es que muchas veces no se conoce ese efecto hasta que no sale al mercado. Son muy pocos medicamentos, porque salen millones o miles de medicamentos en la historia de la medicina. Lo que pasa es que son los que más repercusiones tienen. Siempre estamos hablando de las personas que fallecen, que es una desgracia, y que desgraciadamente yo he tenido efectos secundarios, al igual que otras muchas personas, y puedo hablar como médico como paciente. Y posiblemente la persona que nos esté escuchando en tu programa haya dicho, pues yo también me ha pasado con esta medicación y a lo mejor mi hermano, mi vecina, mi amigo, mi amiga no le ha pasado. Son efectos secundarios que también depende de una cosa importante, la idiosincrasia de la persona. El alérgico a las penicilinas le pone una penicilina y le da una reacción alérgica importantísima. Hasta que no salió la penicilina, no sabía que nadie era alérgico a la penicilina. Es una de las cosas que están ahí. Pero ¿cuántas vidas ha salvado la penicilina? Y sigue salvando. Que hoy en día es un medicamento que se ha puesto otra vez, vamos a decir, de moda, porque los gérmenes no la conocen y se sigue utilizando. Lo que sí es verdad es que no podemos decir, porque puede haber cosas, como he dicho, anacrónicas como la medicina china o medicinas de muchos tipos que se realizan, el chamanismo, que utilizan plantas, por ejemplo, la corteza del sauce, el acetil salicílico. El aloe que hemos dicho es para la inflamación. La mirra es un antiséptico buenísimo, que ya los romanos lo utilizaban,
para la herida por el pilum o por el mandoble de la espada o por los cortes que tenía, y lo llevaban los legionarios romanos en el peto y en la rodillera de hierro o metálica. Claro, son remedios que se iban utilizando. Pensamos que nuestros ancestros eran imbéciles, con perdón, que no sabían nada, y ellos evidentemente tenían sus remedios para conservar o para mantener, y que utilizaban muchísimos remedios que hoy en día algunos han llegado y otros no han llegado. Hoy, evidentemente, a lo mejor es más cómodo utilizar una medicación de una farmacia antes no sé, de ponerte a hervir una hierba, el rompepiedras, por ejemplo, o para un cálculo renal, ¿no? En vez de hacerte una litotricia, no sé, pero oye, yo siempre digo, esto que a lo mejor ese rompepiedra, pues más inocuo, elimina la piedra y te evita efectos secundarios de medicación, una nefritis tóxica por fármaco. Yo creo que lo que hay que valorar, y vuelvo a estar de acuerdo con Iván, hay que hacer estudios de lo que funciona, que no funciona, que no sea por decretazo político, sino decretazo médico y científico. Si la cosa no funciona, no funciona. Y si una técnica, por el tema que sea, no funciona, no funciona. Pero, ¿y si funciona? Y si desconocemos todavía elementos ancestrales que evidentemente están ahí, que como las medicinas chinas o la acupuntura llevan miles de años funcionando, que a lo mejor todavía no conocemos y que, ojo, nos puede pasar ahora, como yo lo he dicho, Hans Berger fue el descubridor y lo digo muchas veces, porque es que me parece que muchas veces la historia se repite una y otra vez. Hans Berger fue el descubridor del electroencefalograma. Lo denostaron, lo insultaron, lo denunciaron, y el hombre al final se suicidó en el año 42 porque le decían los sesudos de la época, pues que no podía haber energía eléctrica dentro del cerebro. Hoy en día, cualquiera que estamos aquí duda eso. Yo creo que no. Pero para eso, para lo que tú has dicho, Miguel Ángel, haría falta una comisión independiente no solamente del gobierno, sino también de las grandes farmacéuticas, ¿no?, que hiciesen esos estudios. Nos sorprenderíamos realmente, yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, con los resultados que habría en esos estudios, ¿no? Si todas estas medicinas o estas terapias alternativas o complementarias, llamémoslo así, que funcionan y evidentemente funcionan, haría falta una comisión completamente independiente. Pero ¿de dónde sacamos esa comisión? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que algo que mueve tanto dinero sea absolutamente independiente y no sucumba ante desde luego las presiones que va? Hay muchos profesionales que no le mueve el dinero. Yo he hecho, he hecho estudios sobre aparataje para el tratamiento de los acúfenos, un aparataje que evidentemente, pues, al que sea le interesaba de demostrar que funcionaba, y demostramos que no funcionaba. Y yo digo, el estudio que he hecho, a mí lo que me ha movido es decir, ¿funciona o no funciona? ¿Esto vale Pero o no? ¿Hubo sobres o no hubo? No, ni presiones ni nada. Pero es que aunque hubiera habido... Vamos a ver, aquí al no haberlos es más presiona fácil. también al que puede ser proclive a que le presione. Yo la verdad es que ahí ni entro ni salgo, porque vuelvo a decir, si tú me dices que dentro del gremio grande de cualquier profesión no hay un garbanzo o muchos garbanzos, te digo, ni bueno ni malo, es que es mentira, vamos, es que alguien siempre, pues evidentemente, dentro de los políticos pues habrá bueno y malo, dentro de los taxistas bueno y malo, dentro de los médicos bueno y malo, es que no se puede defender, porque las personas humanas, como decía Maquiavelo, cambian las personas, pero no los personajes. Las buenas personas, las malas personas, los asesinos, porque si no, los asesinos cuando mueren ya no habría más asesinos, y desgraciadamente sigue habiendo. Los ladrones ya no habría más ladrones cuando fallecen, sigue habiendo ladrones. Todos son padres, o sea, son hijos de alguien, de un hombre, de una mujer o de una probeta, me da exactamente igual. Pero evidentemente hay muchas entidades, incluso independientes, que hacen verdaderos estudios. Y, por ejemplo, los estudios que se publican en las revistas llevan unos filtros importantísimos. Ahí no es tú me pagas y yo lo digo. ¿Qué tú puedes decir?
que la televisión te cura el cáncer y ahora resulta que llega el estudio y dice, esto no tiene solvencia. Lo que ocurre en las tesis doctorales, tú llegas y tú no demuestras lo que quieres demostrar, sino lo que te sale en la investigación. Evidentemente, que haya tesis que estén manipuladas, pues no lo sé, puede ser, vamos, también hay tesis que dicen que están plagiadas y también fíjate que no ha pasado absolutamente nada. Yo no lo sé si están plagiadas o no, pero aunque hubieran estado plagiadas tampoco hubieran pasado absolutamente nada. Pues, pero hay suficiente personal independiente, que eso es una de las cosas que yo creo que perdemos la visión y muchas voces que dice, ojo, aquí está pasando problemas, lo que pasa después llega el de turno que no le interesa y calla la boca, pero el artículo está ahí. Pasa como en este tipo de medicina cuando hay un debate y tú llevas documentación. No estamos hablando que a mí me parece ni que a ti te ha venido bien un tratamiento, a mí me ha venido bien otro, sino documentación de estudio con rigurosidad, solo puede hacer una cosa, callarse, que es lo que ocurrió en el programa. Bueno, no ocurrió solamente eso, sino que cortó el programa, vamos. Bueno, y que no se nos olvide nunca también, y haciendo colación lo que estáis hablando antes, ¿no? Ya no por ejemplo, de Turquía, sino que nos encontramos como en Afganistán, es un gran centro productor de opio para muchas grandes farmacéuticas. Nos encontramos como esas farmacéuticas también mandan a sus CEOs al Amazonas para entablar contacto con los pobladores de esas tribus indígenas, porque saben que a través de una raíz, de una planta, de un tallo, de una corteza, van a obtener una serie de medicamentos que luego van a poder sintetizar. Y ahí nos encontramos también como, si nos podemos curar con plantas, ¿por qué estamos utilizando toda esta farmacopea convencional? Volvemos otra vez a lo mismo, nos encontramos una serie de intereses, como comentábamos antes, y con un alcohol de romero para un golpe puedo sentir un cierto alivio, ¿para qué voy a estar poniendo una crema que luego esa crema pasa al torrente sanguíneo con esa cantidad de componentes químicos y tóxicos que al fin y al cabo lo que van a producirme va a ser una serie de consecuencias y sobre todo unos efectos adversos como nos encontramos en esos prospectos, como por ejemplo, yo que he estado utilizando el fentanilo, pues bueno, el leer en un prospecto que puede inducir al suicidio o que puede provocar una serie de abstinencia si no consumes ese producto, dices, voy a tener el mono por no consumir un medicamento, esto es peor que una droga. Me resulta increíble, pero claro, estamos hablando de negocios, hablamos de dinero, y ¿cómo va a poder ser que tú con una manzanilla te alivies un dolor de estómago si te puedo vender, por ejemplo, un antiácido que te va a costar 10 euros en una farmacia? Ya, pero es que sería inadecuado, por ejemplo, Serach, si tú tienes un leve dolor de cabeza, por ejemplo, que te dicen fentanilo. Es una de las cosas que estamos hablando. Hay personas pues que se pueden tomar, eso sería lo que llamamos matar moscas a cañonazo. Evidentemente son medicamentos que se dejan dentro de la escala del tratamiento del dolor prácticamente en el último nivel. Con un control importante de clínica del dolor y un control importante médico para que... Pues me vas a perdonar, Miguel Ángel, porque yo pasé de que me dieran de 0,25 microgramos a 50 en cuestión de una semana y media. O sea, el control sanitario te puedo asegurar que es más fácil que yo vaya a un médico de cabecera y me suministren estas drogas que a lo mejor encontrar cocaína o heroína en el centro de Madrid. Fíjate hasta qué punto lo voy a extrapolar, y sé que mucha gente se va a llevar las manos a la cabeza, pero me refiero a que es mucho más fácil conseguir ciertos medicamentos que son muy nocivos o que incluso algunas personas los podrían utilizar ya no como medicamentos, sino como droga recreativa, acudiendo a un centro como es mi médico de cabecera, antes que acudir a un barrio bajo a buscar marihuana, éxtasis, cocaína o heroína o cualquier tipo de drogaína. Me da absolutamente igual. Es muy fácil. Y sobre todo, perdón, Miguel Ángel, sí. Y sobre todo haciendo ese repunte a que a día de hoy prácticamente todo el mundo en una despensa, una persona que tenga entre 50 y 60 años, sobre todo todas esas personas han sido siempre recetadas con todo tipo de antidepresivos. Os puedo asegurar que hay una cantidad de marujas, y que todo el mundo me entienda por dónde voy con el tema de marujas, que van a poder tener en su armarito una cantidad de pastillas que enseguida le van a decir, como bien decía Miguel Ángel, a la vecina, ¡ay, que estás triste! Toma, llévate este ristre de pastillas, tómatelas una cada 4 horas y ya verás cómo te encuentras bien. Y la mujer de enfrente se la va a tomar y no pasa nada. Estamos acostumbrados a automedicarnos en este país. Posiblemente, creo que las últimas investigaciones, por lo que he podido comprobar, España es el país que más se automedica de toda la Unión Europea. Me parece increíble.
Pero mira, una de las cosas que tú dices, por ejemplo, el tema del fentanilo, el fentanilo solamente se puede recetar por especialistas con con un criterio, con un nivel determinado y aparte con un control de inspección médica. Si se hace de otra forma, yo ahí te digo Tendrías que ver a mi médica de cabecera en esa no, época, ¿eh? digo, no, evidentemente, tiene que ser utilizado porque esos son unos dinteles que además está muy claro, es que el tema del dolor, desgraciadamente lo conozco muy bien y tú lo sabes por donde digo. Yo las cosas se pueden hacer bien o a lo mejor no tan bien. Yo lo que siempre defiendo es una medicina bien hecha y con unos criterios. Si tú tienes un dolor muscular y toma fentanilo, vamos a decir, pues me parecería una barbaridad porque tiene un efecto secundario. ¿Que nos automedicamos? Yo creo que estamos en un país de automedicación y que desgraciadamente se han conocido casos hasta de venta de medicamentos, ¿eh? De venta de medicamentos de personas particulares a particulares. O yo te saco esta medicación y te la vendo. Ya no estamos hablando de medicación que para mezclarla con droga. Perdóname que te Desgraciadamente, interrumpa. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Valencia, años 80 y 90, en la zona portuaria, donde se suministraba lo que es, la morfina y y la heroína sintética a toda esta gente y demás, ¿vale? Ahí había gente vendiendo tranquimacines a 1 euro los de 50 miligramos. o eso es que ellos iban a su médico de cabecera, decía que lo necesitaban para ellos, o los familiares, y lo vendían. La venta de medicación, pasa como el fentanilo o la psicodona, que ahora se llama la morfina de los pobres, la que utilizaba House, pues se ha puesto de moda. Vamos a ver, evidentemente, personas que haya de ese tipo y sin el escrúpulo de que pueda hacer daño a otro, pues vemos pues que se vende droga, que se vende de todo tipo y que la persona pues, simplemente le da exactamente igual. Desgraciadamente, vuelvo a decir, cambian Solamente, las solamente personas, pero no los personajes. hago un inciso para no cambiar de tema, solamente hay que entrar en un gimnasio, ¿no? En un gimnasio, yo personalmente, que he sido regente de un gimnasio, he estado en ese mundo durante más de 25 años, en los gimnasios se puede conseguir absolutamente de todo, desde anabolizantes esteroides, que personalmente en los años 90 podías entrar en una farmacia y comprar todo tipo de anabolizantes sin receta, sin receta médica, te los vendían así, a chavales de 20 años como éramos, los anabolizantes esteroides se vendían sin más y a día de hoy pues sigue existiendo todo ese mercadeo de anabolizantes y además algo Pero más peligroso que ha entrado. mercado negro, Iván, evidentemente, No, pero cuando te hablo nosotros. de los 90 no era mercado negro, sino entrabas en Bueno, una pues farmacia aquella época, no, aquella época al revés, iba la persona al gimnasio y le decía, ¿tú quieres en 6 meses ponerte musculoso? Sin problema. no, ¿Qué ocurre? hablo, Que después vienen los hablo de entrar. carcinomas de testículos, carcinoma de próstata, No, distintos. pero hablo de entrar en una farmacia. Se podía comprar todo eso en una farmacia directamente. Sí, O sea, sin sí, ningún tipo de receta. Chavales de sí, 20 años se vendían. Y a día de hoy eso ha subido un nivel y la sí. hormona del crecimiento, por ejemplo, ahora corre, pues se puede conseguir por internet fácilmente, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos hablando es que, con todo lo que conlleva el tema, ahora hablando de los gimnasios, por ejemplo, ¿no? El tema de los anabolizantes, los ciclos de anabolizantes y de hormonas que hacen los grandes culturistas, y no tan grandes culturistas, sino eso está a la orden del día, ¿no? Cualquier persona con una masa muscular un poco desarrollada, no hay, vamos, es evidente que está tomando algún tipo de este tipo de sustancia. Por lo tanto, no hay un control tan grande en España. Mira, yo, por ejemplo, personalmente, hablando de casos personales, como te he dicho antes, he sufrido mucho de hernias discales, de ciáticas y tal, y muchas veces me ha pillado volando en diferentes sitios, diferentes puntos de España. Estoy hablando de España, no te digo de fuera de España, de puntos de España, de llegar de volar después de un vuelo muy largo, bajarme directamente con el uniforme, y esto te estoy hablando de hace apenas 2 o 3 años que yo dejé de volar, y irme a una farmacia y pedir, por ejemplo, Incitan o algún tipo de inyectable, que yo mismo me los inyecto porque me hacía falta, y me los ofrecían sin ningún tipo de receta. Ujú. Anteayer yo entré en una farmacia y me ofrecieron el ibuprofeno de 600 miligramos, Es que ilegal. es ilegal. Además, Si es dentro de los lugares donde está ya retirado, es ilegal.
Vamos a ver, si alguien además yo, ofrece un antibiótico porque tú tienes un resfriado o tienes un cuadro infeccioso dentro de la farmacia, simplemente ilegal. Que haya ilegalidades, eso no podemos controlar. Lo que tú dices de las medicaciones, se pueden conseguir, el Viagra, que se puede conseguir por internet, mata a muchas personas. Es que él produce paradas cardíacas y lesiones cardíacas, no porque el miembro viril masculino esté en erección, sino porque produce una vasoconstricción que le produce a la persona un infarto de miocardio. Evidentemente, eso nosotros volvemos a decir, los niveles de control son los que fallan. Si una farmacia te vende un antibiótico sin receta o una benzodiazepina sin receta, es ilegal. Pero eso lo podemos encontrar también, fijaros qué Los curioso. policiales o de seguridad o de control son los que tienen que controlar. Claro, Pero evidentemente. con todo esto, Miguel Ángel, discúlpame, nos podemos encontrar farmacias donde a lo mejor un nolotil te lo pueden vender, que es bajo receta, y en otros sitios no. Y curiosamente, como bien decía Iván, hasta hace unos años se podía conseguir en ciertas farmacias a lo mejor una serie de esteroides. Sin embargo, también hasta los años 60, en cualquier farmacia, en cualquier discoteca, se podían comprar pastillas de éxtasis. Aquí viene luego una legislación sobre drogas que va a ser la que ponga medio por todo, con todo esto. En los años 70 se podía comprar sin receta, evidentemente. Vamos a ver, dentro de las medicaciones hay una serie de criterios absolutos que no se pueden vender sin receta. Otra cosa, lo que personalmente el farmacéutico, el mancebo, la manceba, la farmacéutica o un subcorda decida. Vamos a ver, es como si el cirujano va a operar y no se lava las manos, es decisión de cada uno, pero lo está haciendo mal. Es que lo está haciendo mal, o el que opera sin guantes, pues lo está haciendo mal, evidentemente. Ya sabemos, no recuerdo el nombre del médico, pero el médico que habló de la asepsia en los partos de las mujeres también lo denostaron y lo echaron del Colegio de Médicos Británico. ¿Qué ocurre? Que evidentemente los demás lo estaban haciendo mal. Pues si alguien te vende hoy por hoy una benzodiazepina, fentanilo sin receta, pues como el que te lo vende en el mercado negro, aunque sea el nombre farmacia. Desgraciadamente, que pueda haber personas de ese tipo, pues no lo sé. Eso los niveles de control los que están obligados a tenerlo. Es como si hay médicos que hubo una época pues y salieron los escándalos, que vendían la receta, que decía receta de tal medicamento y vendía la receta del medicamento, vendía los medicamentos. Pues evidentemente son personas y cada persona puede hacer como el taxista que para hacer 2 kilómetros te cobra 30 euros y te da un paseo por Madrid. Pues desgraciadamente ha salido en las noticias y existe. ¿Los taxistas son unos sinvergüenzas? No. ¿Ese taxista es un sinvergüenza? Sí. Entonces, no podemos magnificar una cosa. ¿Qué ocurre? Que los niveles de control, desgraciadamente, el controlador es como si y voy a parafrasear el trabajo de Iván, el control aéreo, dijese, mira, los aviones podéis volar donde os salga de las narices, a la altura de que os salga de las narices, y aquí el primero que llega os peleáis y os empujáis para aterrizar en la misma pista. Pues habría un caos circulatorio. Y bueno, no vamos a irnos en los aviones, sino en una ciudad donde no funcionan los semáforos, un día de lluvia es el caos total. Ya es un caos con lluvia. Bueno, a mí para ir finalizando me gustaría hacer un pequeño balance, ¿no? Estamos hablando de medicina tradicional, medicina convencional. Iván, Miguel Ángel, ¿a qué conclusión podríamos llegar con todo esto? Hombre, yo creo que siempre los términos medios, como en todo en la vida, la mesura, la ponderación, es lo más acertado en estos casos. O sea, hombre, si claro, hay que ponerse en el pellejo de la gente que está sufriendo alguna dolencia o alguna enfermedad curable o incurable. No sé ahí donde ahí habría una sutil diferencia, ¿no? Pero ¿en manos de quién me pondría? Yo, desde luego, personalmente, si tuviese que elegir, yo me pondría en manos de la medicina tradicional, de las evidencias científicas que ya tenemos, de las que disfrutamos, y gracias a mucha gente, como antes nos decía Miguel Ángel, mucha gente independiente ha conseguido llegar hasta tan lejos, independientemente de la corrupción o corruptela que pueda haber de por medio. Yo me pondría en manos de la medicina tradicional o la científica, vamos a llamar, no sé qué nombre darle, ¿no? Que puedo aflojar un poco, pues desde luego lo que haría sería una combinación de ambos casos. Y aunque sea solamente por lo que he dicho antes, por
por el propósito que pueda tener la medicina la medicina alternativa, iba a decir, ¿no? Pero la medicina que puede complementar a la medicina científica, ¿no? O sea, por el apoyo que te puede dar, por el apoyo psicológico, porque ese apoyo psicológico, esa fuerza, te va a crear esas ganas y ese propósito de seguir adelante, como sé cierto, y Miguel Ángel nos lo puede decir, que está demostrado en los hospitales, ¿no? La gente que quiere vivir vive más tiempo que la gente que no quiere vivir, o incluso sobrevive o supera la enfermedad que tiene. Esa es mi conclusión. O sea, la ponderación, los términos medios, yo creo que siempre son los más indicados para estos casos. Estoy de acuerdo con Iván. Los términos medios, evidentemente, son los más razonables y posiblemente los más efectivos. Pues si una persona tiene una enfermedad importante, evidentemente la medicina alópata, la medicina tradicional va a funcionar y está funcionando y simplemente se puede ver en la cantidad de procesos que se cura, que se mejora y que se tratan, porque la enfermedad puede ser curable, tratable, o a veces que incurable, pero puede ser por lo menos mitigable, ¿no? Evidentemente hay ciertas terapias complementarias que pueden ayudar. Vuelvo a decir, yo en un coche nunca echaría agua en el motor, echaría gasolina, pero evidentemente son una serie de compendios y vuelvo a decir, tengo un dolor de abdominal porque he comido más, pues en vez de tomarme un protector gástrico químico, pues a lo mejor empiezo por manzanilla. Si tengo pues, otro proceso de otro tipo, pues a lo mejor empiezo con algo natural. Yo incluso vuelvo a decir, yo en mi consulta, pues, aparte de la medicina de la farmacopea, la medicina alópata, si podía ponía tratamiento complementario que funciona. Es que además la evidencia es que funcionan, por mucho que, vuelvo a decir, los políticos, compañeras, compañeros, camaradas y camarados digan que no. Yo lo siento mucho, pero aquí también me tienen que demostrar que no funciona, no que no funciona porque yo lo digo y porque yo vivo en el sitio de un chalet de no sé cuántas miles de habitaciones, o porque vuelvo en un avión que es del Estado español que no contamina, el único avión que no contamina. Yo para ir a Madrid tengo que hacer verdaderas virguerías, pero Iván pues sabe que el avión Falcon no contamina absolutamente nada, porque evidentemente el mejor avión del mundo que no contamina, vuelvo a decir. Entonces, evidentemente que demuestren que no sirve, o que demuestre que sirve, si es que además son elementos de estudio que se pueda complementar y que igual que hace unos años la magnetoterapia decían que era un bulo, hoy en día en cualquier unidad de rehabilitación se utiliza. Y estoy hablando del año 2007, en España no había magnetoterapia. Y decían que era una falacia y que no sería absolutamente para nada. Y hoy en día, vuelvo a decir, en una unidad de rehabilitación que se precie tienen su magneto para ciertos tratamientos. Para una fractura de hueso te hará falta un traumatólogo, pero para después hacer el operatorio a lo mejor te hace falta la magnetoterapia. Con una fractura de tibia peronea abierta yo no te pondría magnetoterapia. Primero te cerraría la herida, te pondría clavos, te pondría una placa o te ponía una aguja de Kirchner, no lo sé, ya eso de lo que dependiese de lo que decida el traumatólogo, que no es mi campo. Pero después a lo mejor te ponía la magnetoterapia para que esos dolores, esa musculatura, pues mejorasen. Por lo cual, yo creo que todo en su criterio. Para quitar una infección, yo no utilizaría el Reiki, evidentemente, pero a lo mejor para ciertos procesos sí se pueden utilizar, como han demostrado, vuelvo a decir, unidades de hemodiálisis, por lo cual, si reducen el tratamiento, la cantidad, que también es un ahorro también de medicación, ya vamos a ir a la parte económica, pero también es un ahorro en el riesgo que se le produce a la persona por utilizar medicación, personas muy sensibles a los tratamientos. Pues, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Yo creo que hay que complementar, hay que utilizar todos nuestros medios al alcance para mejorar nuestra calidad de vida y minimizar los riesgos. Lo que no entiendo es por qué no quieren hacerlo. Y qué medidas, porque da la impresión que estas personas que hacen la lista, que creo que son 70 y tantos, hacen la lista, pues a lo mejor me hacen pensar, equivocadamente o no, que tienen
a más de uno, pues intereses secundarios que el primo, el hermano, el cuñado, ellos mismos, unos intereses secundarios que a lo mejor dentro de X años aparecen los papeles ocultos del partido A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, donde resulta que se cargaron esto porque esto le beneficiaba secundariamente por esto, y desgraciadamente me remito a la historia de la humanidad. Iván, Miguel Ángel, de verdad, mil gracias por esta conversación. No puedo decir nada más. Muchísimas gracias, será todo un placer como siempre y bueno, por lo menos espero que los oyentes hayan sacado la conclusión de que en esta vida lo primero es pensar, no aborregarse, y también el discernimiento es importante. Ha sido un auténtico placer adquirir tanto conocimiento por parte de Miguel Ángel, que nos haya abierto los ojos de esta manera y tener tanta información nueva con la que puedo pensar por lo menos esta noche y un poco más allá. Ha sido un auténtico placer. Un gran y fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.